Bienvenidos, soy Ali Jauregui a la materia de inspección de materias primas. Vamos a ver cómo debemos realizar un ensayo de resistencia al concreto y veremos algunos conceptos fundamentales de este ensayo. En primer momento podemos decir que la resistencia del cilindro de concreto se refiere a la práctica de medir la resistencia que tenga ese concreto utilizando una probeta o este cilindro del mismo concreto. Se mide la carga máxima aplicada en un área transversal para calcular la resistencia de compresión y allí podemos evaluar si la calidad del concreto, se puede decir, cumple con unos estándares y unas especificaciones ya establecidas con anterioridad. De tal manera que el ensayo lo que nos permite es verificar que este concreto cumple con los estándares. Y a medida que vamos realizando eso, lo vamos a colocar a una máquina de compresión. Esa máquina de compresión obviamente va a hacer un esfuerzo de aplastamiento, y ese esfuerzo de aplastamiento, cuando lo vaya haciendo dentro de las máquinas de compresión, se va a determinar lo que es el esfuerzo de diagrama de formación. ¿Ok? Recordemos que ese esfuerzo, en esta parte tenemos lo que es la parte elástica. ¿Ok? El concreto, si lo comparamos con un esfuerzo de tracción de una probeta de acero, obviamente el módulo elástico es mínimo, es pequeño, comparado con una probeta de acero. Pero aquí tenemos también, bueno, un módulo elástico pequeño, pero lo tenemos. Después viene lo que es la deformación plástica, ¿ok? Y tenemos lo que es la resistencia máxima que soporta ese cilindro, ese esfuerzo que se le está haciendo. Y posteriormente viendo lo que es el punto de rotura. Bien, aquí tenemos ya lo que es el resultado final de lo que es el ensayo de resistencia de los cilindros. Ahora, ustedes preguntarán cómo debemos preparar este cilindro y cómo podemos hacer los cálculos para determinar la resistencia de esos cilindros. Bueno, para esto pasemos al siguiente video o a la siguiente información. ¿Cómo debemos hacer un cilindro de concreto? En primer momento, cuando usted está en la obra y quiere recoger una muestra para hacer un cilindro de concreto y después verificar su resistencia, lo primero que tiene que tener son cilindros, ¿ok? O lo que son los moldes. Esos moldes, bueno, bien puede ser de plástico o pueden ser de estos moldes que tenemos aquí, que son moldes de plástico o de acero. Perfecto. Esos moldes son los que vamos a llenar con la muestra de cemento y que después vamos a obtener lo que son los cilindros. Normalmente los moldes o el cilindro que se usa, y el más estandarizado, hay varios, pero el más estandarizado, es un molde que tenga una altura de 330 centímetros y un diámetro de 15 centímetros. Entonces, una vez que tenemos los moldes, bueno, nos dirigimos hacia la obra y vamos a capturar lo que es la muestra de concreto. En este momento, observen cómo este caballero, a medida que va saliendo el concreto, va tomando la muestra y va a llenar poco a poco esos cilindros de concreto. Y lo va a hacer de la siguiente forma: llena una pequeña parte, le da con una varilla de acero, que es el varillado, llena en una segunda parte y le da lo que es el varillado, llena una tercera parte y con la cabilla le da lo que es el varillado, es decir, le da este movimiento que vemos aquí para que la muestra quede totalmente compactada dentro de ese cilindro. Observen de que el procedimiento dice que tiene que darle 25 golpes en la medida que se va llenando. Por ejemplo, borrar aquí, se llenó una primera parte, se le ha varillado y se le da 25 golpes al molde, ¿ok? Para que se compacte. Posteriormente se llena una segunda parte, se le vuelve a dar golpes al molde para que se vaya compactando y así sucesivamente hasta que se tenga la muestra final. Perfecto. De esta manera deberíamos nosotros, o debería el inspector de calidad de la obra, poder llenar estos cilindros de una manera oportuna. Posteriormente, que estén totalmente llenos, bueno, simplemente se nivela y se tapa para que el agua no se vaya a botar. Vamos a ver un pequeño video donde podemos ver este procedimiento de cómo se debe hacer este proceso. Veamos en una obra cómo aquí este caballero poco a poco va llenando los cilindros. Vean que le da con el varillado. Perfecto, eso es para que se vaya compactando el cemento dentro del mismo molde. ¿Ok? Y se le tiene que dar golpes con un martillo de goma para que también ayude a esa compactación. ¿Ven? Vean cómo poco a poco va saliendo allí lo que es ese molde. Perfecto. Vean, le está dando golpe. Obviamente aquí lo tiene que hacer con un martillo de goma. Y después compacta la parte superior. ¿Ok? Vean cómo va quedando ese molde para que después, una vez que se seque el concreto, se le quita el molde y tenemos el cilindro para hacer la prueba de compresión.
Bien, ahí tenemos ese ejemplo para que lo vean. Sigamos. Una vez que tenemos este cilindro, ya tenemos la muestra, hay que esperar que ese concreto se seque, correcto. Luego que se alisa la superficie superior y cubre con una lámina de plástico para evitar la evaporación del agua. Una vez que se seca ese cilindro, chicos, es importante reconocer que después de las 24 horas se retira el molde y se tienen que curar los cilindros de concreto. ¿Cómo se cura? Bueno, el procedimiento dice que tiene que colocarlo, sumergirlo en agua por un periodo de 28 días. ¿Por qué por un periodo de 28 días? Porque a los 28 días, sumergido en agua, es que el hormigón alcanza su máxima resistencia. ¿Comprenden? Muchas veces cuando se está haciendo las pruebas dentro de la máquina de concreto, la persona que está encargado del laboratorio de hacer el ensayo, poco a poco va sacando los concretos, los cilindros de concreto. Quizás no a los 28 días, uno a los 7 días, uno a los 12 días, 13 días, 14 días, etc. Y allí va determinando cuál es la resistencia a medida que van pasando los días. Y se va graficando esa información. Obviamente el cilindro va a soportar su máxima carga cuando llega a los 28 días. Pero en días previos se puede determinar o visualizar cuál es el comportamiento del concreto ante la resistencia que debe soportar, ¿no? Esa resistencia que pide las especificaciones. Una vez que han pasado los 28 días, correcto, y que ya se han curado todo lo que son los cilindros de concreto, ya tienen su máxima resistencia, se procede a hacer lo que es el ensayo de compresión. ¿Bien? El ensayo de compresión, tenemos el cilindro ya curado, 28 días, el analista tiene que medir lo que es el diámetro, medir la altura, medir el peso de este cilindro y colocarlo dentro de un formulario. Una vez que se tiene, se coloca dentro de la máquina y se procede a hacer lo que es el ensayo de compresión. Vean de que hay máquinas que dentro del dial te aparece una unidad de medición que es el kilonewton. Otros los miden en kilofuerza, en kilogramos fuerza. Pero aquí tenemos una conversión. Un kilonewton es igual a 101,97 kilogramos fuerza. Entonces aquí tenemos cómo hacer esa conversión. En este ejemplo, este cilindro de 30 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro, dentro de esta máquina de compresión, soportó una carga máxima de 15.700 kilogramos fuerza. Y aquí tenemos lo que es la figura ya estandarizada de cómo puede partir ese cilindro. ¿Okay? Vean de que este partido es parecido al corte D. Bien, son las que ya están estandarizadas para visualizar el comportamiento de ese concreto. Y una vez que tenemos esto, tenemos que buscar la resistencia que tuvo ese cilindro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos la fórmula. Resistencia es igual a la fuerza máxima aplicada en esta máquina, cuánto fue lo que soportó la máxima cantidad, y fue de 15.700 kilogramos fuerza. Dividido entre el área transversal. El área transversal es el diámetro que tiene aquí. Voy a colocárselo aquí. Es este diámetro, ¿ok? Este es el diámetro que está pidiendo la fórmula, el área de ese círculo en este caso. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculamos esto? En primer momento tenemos que sacar el área del círculo del cilindro. ¿Cómo lo calculamos? Una fórmula muy pragmática es área es igual a pi por radio al cuadrado. Sería pi, que es una constante, 3,14, y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro es 15, la mitad sería 7,5. Lo le damos al cuadrado. Obtenemos esta potencia, lo multiplicamos por 3,14 y vemos que el área es 176,63 centímetros cuadrados, que es esta área que nos está pidiendo la fórmula. Posteriormente lo que hacemos es simplemente sustituir. Tenemos la fuerza máxima aplicada, que fue la fuerza que soportó dentro del diagrama de formación. Tenemos que verificar cuál fue esa fuerza máxima. En este caso, esta probeta de concreto soportó 15.700 kilogramos fuerza. Eso lo vamos a sustituir aquí arriba, aquí lo tenemos, y el área que acabamos de calcular. Obtenemos esta división y vemos que la resistencia que soportó ese cilindro de concreto fue de 88,88 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y allí, bueno, simplemente vemos si está cumpliendo con los estándares establecidos dentro de la norma o lo que esté pidiendo bien sea el cliente o lo que se requiera, las especificaciones que se requiera para este concreto. De esta forma, bueno, simplemente visualizamos cómo calcular la resistencia, cómo debe llenarse un cilindro de concreto y cómo debe efectuarse los diferentes procedimientos. Apropiense del conocimiento y nos veremos en un próximo video.